Respira profundamente. Imagina por un instante que cada pensamiento, cada palabra y cada emoción que surge en ti, son ondas de energía que viajan más allá de lo visible. Esa energía no se pierde. Se transforma. Se convierte en experiencias, personas y circunstancias que componen la historia de tu vida. Connie Méndez lo explicó con sencillez luminosa: eres un creador, hecho a imagen del Creador. No se refería a una afirmación poética, sino a una verdad universal. La mente humana, cuando se alinea con la mente divina, se convierte en una fuerza capaz de mover montañas invisibles. Esta clase magistral no es una lección sobre religión, sino sobre conciencia. Metafísica significa más allá de lo físico, más allá de lo aparente. Nos invita a comprender que lo visible es solo el reflejo de lo invisible, y que lo invisible es el campo donde todo se origina. Hoy, comenzaremos un viaje interior. No necesitas fe ciega, sino apertura. No necesitas creer en dogmas, sino observar lo que sucede dentro de ti cuando eliges pensar diferente. Porque el poder no está en repetir palabras hermosas, sino en sentirlas con tal profundidad que transformen la energía que te rodea. La enseñanza metafísica de Connie Méndez es simple, pero revolucionaria. Piensa en lo que deseas, no en lo que temes. Habla con amor, no con juicio. Agradece antes de recibir, y verás cómo el universo responde. Comencemos este recorrido hacia tu poder interior. No busques afuera lo que solo florece adentro. Esta es una invitación a recordar quién eres realmente. Una chispa divina capaz de manifestar el bien en todas las áreas de tu vida. Capítulo 1. El poder del pensamiento creador. Todo lo que existe en tu vida fue primero un pensamiento. Cada experiencia que vives nació en la mente, ya sea de manera consciente o inconsciente. Tu mente es un campo fértil, lo que siembras con atención, crece. Cuando Connie Méndez decía no pienses mal de nadie, porque todo lo que piensas vuelve a ti, no era una advertencia moral, sino una ley energética. El universo es un espejo perfecto, refleja la vibración que emites. Si piensas en escasez, proyectas carencia. Si piensas en amor, atraes armonía. Si piensas en gratitud, abres canales de abundancia. El pensamiento es la primera creación. La palabra, la segunda. Y la acción, la tercera. Todo lo que ves comenzó con una idea. Piensa por un momento en un inventor, un artista o un arquitecto. Antes de existir el cuadro, la melodía o el edificio, existió una imagen mental, una chispa que se convirtió en forma. Lo mismo ocurre con tu vida. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué pensamiento en mí lo está creando? Cuando aprendes a observar tu mente sin juzgarla, descubres que puedes redirigir su energía. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de elegir con conciencia cuál vas a nutrir. Cada vez que eliges pensar con amor, estás creando una realidad alineada con el bien. Cada vez que eliges el miedo, alimentas sombras que solo esperan ser iluminadas. Tu mente es como el sol, no necesita luchar contra la oscuridad. Solo necesita encender su luz. Empieza hoy. Observa tus pensamientos. Cambia la palabra problema por oportunidad. Repite mentalmente: yo soy el creador de mi experiencia, y elijo pensar con sabiduría y amor. El pensamiento creador no impone, no fuerza, no teme. Simplemente sabe. Sabe que el bien ya está en camino. Y con esa certeza, comienza el milagro. Capítulo 2. La ley de causa y efecto espiritual. Nada ocurre por azar. Todo efecto visible tiene una causa invisible. Y esa causa, en la mayoría de los casos, nace en el plano del pensamiento y la emoción. Connie Méndez enseñaba que el universo no castiga ni premia, responde. Responde a la frecuencia que emites con tu conciencia. Siembra amor, y recibirás amor. Siembra temor, y recogerás temor.
Esta ley es exacta y perfecta, como la gravedad. No distingue entre ricos o pobres, sabios o ignorantes. Actúa siempre, sin excepción. Por eso, cada pensamiento es una semilla. Si hoy plantas gratitud, mañana cosecharás bendiciones. Si siembras queja o enojo, recogerás más motivos para quejarte. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando tomas conciencia de esta ley, puedes comenzar a usarla a tu favor. No te culpes por el pasado. Lo que fue una lección. Tu poder está en este instante. Ahora puedes elegir de nuevo. Recuerda, cada pensamiento amoroso que emites, limpia 10 pensamientos de miedo. Eso significa que cada instante de conciencia tiene un efecto multiplicador. Cada vez que eliges la paz, transformas tu entorno sin necesidad de palabras. El efecto de un pensamiento positivo sostenido es tan real como la luz del sol al amanecer. Puede parecer invisible al principio, pero poco a poco ilumina toda tu realidad. Si algo en tu vida no fluye, no te preguntes qué hice mal. Pregunta qué puedo pensar mejor, porque el pensamiento correcto, alineado con amor y verdad, es una semilla que siempre florece. Capítulo 3. Palabra, fe y vibración. Las palabras no son sonidos inocentes. Cada una lleva una frecuencia, una intención, una forma de energía. Cuando hablas, programas tu entorno. Connie Méndez decía, nunca digas lo que no quieres ver manifestado. Y tenía razón. La palabra crea. Cuando repites frases de poder, no estás rogando, estás decretando. Un decreto es una afirmación consciente que dirige la energía universal. Por ejemplo, yo soy salud perfecta. Yo soy abundancia infinita. Yo soy amor en acción. Cada yo soy conecta tu mente humana con tu esencia divina. No se trata de vanidad, sino de reconocimiento. Reconocer que en ti habita la chispa del Creador, y que al pronunciarla, despierta su poder. La fe no es esperanza pasiva. Es la certeza vibrante de que lo que pides ya fue concedido en el plano espiritual. Solo esperas el momento perfecto para verlo manifestado en lo físico. Por eso, cuando decretas, no lo hagas desde la carencia. Hazlo desde el agradecimiento. No digas, quiero tener salud. Di, gracias, porque ya soy salud perfecta. El universo responde mejor al lenguaje de la fe que al de la necesidad. Y aquí está el secreto. La vibración de tus palabras depende del sentimiento que las acompaña. Si repites un decreto sin emoción, será solo ruido. Pero si lo pronuncias con amor, se vuelve una orden luminosa al universo. Así es como comienzas a hablar con poder. No impones, no fuerzas, no suplicas. Solo afirmas con serenidad. Yo soy luz, y donde yo estoy, todo se ilumina. Y el universo responde, porque reconoce su propio eco en ti. Capítulo 4. La energía del amor, el principio de toda creación. El amor no es una emoción entre muchas. Es la sustancia con la que el universo fue creado. Todo lo que existe, visible o invisible, vibra en distintos grados de amor o ausencia de amor. Cuando comprendes esto, entiendes por qué todo lo que haces con amor prospera, y todo lo que haces desde el miedo se derrumba. Connie Méndez lo explicaba con palabras simples. El amor es la llave maestra. Si no sabes qué hacer, ama. Amar no significa aceptar abusos o ceder ante la injusticia. Amar significa mirar más allá de la forma. Ver la luz divina que habita incluso en aquello que te hiere. Y reconocer que solo la comprensión puede transformar lo que el juicio congela. El amor disuelve los bloqueos mentales. Cuando amas, tu energía fluye. Tu cuerpo sana, tus relaciones se armonizan. Tu creatividad florece, y las puertas se abren. La energía del amor no se conquista, se recuerda. Ya está dentro de ti, esperando que apartes las nubes del ego. Y cuando eliges amar,
aunque el otro no lo merezca, aunque la vida no sea justa. Activas la fuerza más poderosa que existe, la capacidad de transformar la realidad desde el centro de tu ser. El amor no es debilidad. Es el fuego silencioso que todo lo purifica. Y cuando eliges amar, el universo entero conspira para ayudarte. Capítulo 5. La mente como instrumento divino. La mente humana es una herramienta maravillosa, pero también un sirviente peligroso si no está bajo tu conciencia. Es como un espejo, refleja lo que le muestras. Connie Méndez enseñaba que la mente es un canal, no la fuente. La fuente es tu espíritu, tu yo soy. La mente solo traduce en pensamientos lo que tu conciencia vibra. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no consiste en forzar pensamientos positivos, sino en elevar tu nivel de conciencia. Cuando elevas tu conciencia, los pensamientos se alinean naturalmente. Tu mente no tiene que ser tu enemigo. Solo necesita silencio, dirección y propósito. Practica cada día unos minutos de quietud. Cierra los ojos, respira profundo y repite mentalmente: yo no soy mis pensamientos. Yo soy la conciencia que los observa. Esa simple práctica abre el espacio donde el espíritu puede hablarte. Porque la mente crea ruido, pero el alma se comunica en silencio. Cuando aprendes a calmar la mente, recibes inspiración. Y esa inspiración es la voz de lo divino guiando tus pasos. Detente un momento. Respira. Si estas palabras han tocado algo en ti, si sientes que en tu interior se enciende una llama de reconocimiento, entonces este mensaje es para ti. Suscríbete ahora a este canal. Este espacio fue creado para almas como la tuya. Personas que buscan despertar, sanar y manifestar una vida guiada por la conciencia. Cada semana compartimos enseñanzas, meditaciones y reflexiones para que sigas expandiendo tu luz. Tu apoyo hace posible que más personas despierten a esta verdad. Que el poder de transformar tu vida está dentro de ti. Así que haz clic ahora. Y continúa este camino de crecimiento espiritual. Sigamos juntos elevando la vibración del mundo. Una mente, un corazón y un pensamiento a la vez. Capítulo 6. ¿Cómo elevar tu frecuencia? La vibración que emites atrae experiencias que resuenan contigo. Por eso, elevar tu frecuencia no es una moda espiritual. Es una necesidad evolutiva. Todo vibra. Tus pensamientos, tus palabras, tu entorno, tus hábitos. Cuando eliges pensamientos elevados, tu energía se refina. Y comienzas a atraer circunstancias que reflejan esa nueva vibración. ¿Cómo elevar tu frecuencia? Agradeciendo cada día, incluso por lo que no entiendes aún. Perdonando, porque el rencor es un ancla que impide volar. Cuidando tu cuerpo, templo de la conciencia. Rodeándote de belleza, silencio y naturaleza. Meditando, aunque sea por unos minutos. Y, sobre todo, pensando bien de todo y de todos. Esa fue una de las enseñanzas más poderosas de Connie Méndez. El bien no se impone, se irradia. Y cuando tu vibración se eleva, cambias no solo tu destino, sino el de quienes te rodean. Cada pensamiento amoroso es un acto de servicio al universo. Y cada vez que eliges la luz, una parte del mundo se ilumina contigo. Capítulo 7. Gratitud, perdón y desapego, las puertas de la liberación. El alma no evoluciona por acumulación, sino por liberación. Cada pensamiento que sueltas, cada herida que perdonas, cada apego que dejas ir, abre espacio para que la luz entre en tu vida. La gratitud transforma lo cotidiano en sagrado. Agradecer no es un gesto de cortesía. Es un acto metafísico que cambia tu frecuencia instantáneamente. No puedes estar en gratitud y en carencia al mismo tiempo. La gratitud te alinea con la abundancia porque reconoce que ya lo tienes todo. Di mentalmente: gracias, Padre, porque ya está hecho. Esa frase, simple pero poderosa,
contiene la esencia de la fe viva. No agradeces por lo que tendrás, sino por lo que ya es en espíritu. Y cuando lo crees, se manifiesta. El perdón, por su parte, es el mayor acto de amor hacia ti. No libera al otro, te libera a ti del peso de cargar con una historia que ya pasó. Connie Méndez decía: no guardes basura en el alma. Barre, limpia y ventila tu conciencia. Perdonar no significa justificar, sino comprender. Comprender que cada ser actúa desde su nivel de conciencia. Y que tú también has herido sin saber. Y el desapego es la forma más elevada de confianza. Cuando sueltas el control, dejas que Dios se exprese a través de ti. Desapegarte no es perder, es permitir que lo correcto llegue. A veces el universo no te quita algo. Te libera de algo que ya no te corresponde. Capítulo 8. La conexión con tu yo divino. El yo soy es la chispa divina dentro de ti. La conciencia pura que observa, que guía, que crea. No es un concepto religioso, sino una experiencia directa. Cuando afirmas yo soy, estás pronunciando el nombre de Dios en acción. Por eso Connie Méndez insistía en usar decretos con sabiduría. Nunca digas, yo soy pobre, o, yo soy enfermo. Porque el yo soy es el poder creativo del universo. Y lo que afirmas con él, se cumple. Di, yo soy salud perfecta. Yo soy abundancia ilimitada. Yo soy sabiduría divina en acción. No lo repitas como un loro, sino como quien recuerda su identidad sagrada. El decreto no es magia, es conciencia expresándose a través del verbo. Cada vez que afirmas algo con convicción y amor, el universo responde porque tú y el universo son uno. La práctica del yo soy es un camino de empoderamiento espiritual. No te conecta con algo externo. Te reconecta con lo que siempre fuiste. Una extensión del Creador manifestándose en forma humana. Capítulo 9. Vivir en armonía con la abundancia universal. La abundancia no es dinero. El dinero es solo una de sus expresiones. La verdadera abundancia es un estado del alma. Cuando sabes que eres hijo del universo, comprendes que nada te falta. Y desde esa certeza interior, todo comienza a fluir hacia ti. El error más común es buscar la abundancia desde la carencia. Quien busca desde la falta, crea más falta. Pero quien agradece lo que ya tiene, atrae más bendiciones. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Por eso, antes de pedir, siéntete pleno. Antes de orar por dinero, bendice lo que ya tienes. Antes de buscar más amor, ama lo que eres. Connie Méndez enseñaba que el dinero es energía en movimiento. Cuando lo usas con alegría, generosidad y conciencia, regresa multiplicado. La abundancia no se conquista, se sintoniza. Cuando tu mente está en paz. Cuando trabajas con amor. Cuando das sin miedo. Todo lo que necesitas llega. Porque estás vibrando en la frecuencia del bien. Repite. Yo vivo en la opulencia divina. Todo me llega en orden perfecto. Capítulo 10. El despertar de la conciencia y la nueva humanidad. La humanidad está en un punto de transición. Pasamos del miedo a la fe, de la materia al espíritu, del ego a la conciencia unificada. El despertar no es un evento, es un proceso. Comienza cuando reconoces que tú creas tu realidad. Y se profundiza cuando asumes la responsabilidad de tus pensamientos. El nuevo ser humano no busca afuera, busca dentro. Sabe que la verdadera revolución es interior. Esta nueva humanidad que emerge no necesita dogmas ni etiquetas. Solo presencia, compasión y coherencia. El poder ya no está en dominar, sino en servir. En irradiar paz donde otros ven conflicto. En sostener la luz cuando todo parece oscuro. Tú eres parte de este cambio. No viniste a sobrevivir, viniste a despertar. Cada vez que eliges pensar bien, amar, perdonar y crear conscientemente,
Estás contribuyendo a la transformación del planeta. Connie Méndez lo expresó así. No tienes que ir a buscar a Dios, porque Él está donde tú estás. Solo tienes que reconocerlo. La metafísica no es una teoría. Es el arte de vivir con conciencia, de comprender que no eres víctima de la vida, sino su creador consciente. Eres pensamiento, palabra y acción en movimiento. Y cada día tienes el poder de elegir. Pensar en amor o en miedo. Vivir en fe o en duda. Caminar dormido o despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma lo eligió. No estás escuchando por casualidad. Estás recordando lo que siempre supiste, que dentro de ti hay una chispa divina capaz de crear mundos. Así que respira, y repite conmigo. Yo soy la presencia divina que gobierna mi vida. Vive desde ahí. Habla desde ahí. Ama desde ahí. Y verás cómo el universo entero conspira a tu favor. Porque el cielo no está en otro lugar. El cielo comienza cuando despiertas.